Muy buenas tardes, doctor Codina. Muchísimas gracias por Buenas hacer esta tardes. entrevista y siempre agradecida con usted por haberme vinculado con la doctora Garde al grupo Digidoc. Seguimos trabajando con ella en algunas publicaciones. La verdad es que estoy muy agradecida. Y Muy bueno, bien. quería conversar con usted sobre su especialidad, ¿no? Usted siempre investiga, habla, publica sobre el avance de la inteligencia artificial, especialmente en el mundo y cómo impacta en el mundo de las comunicaciones y del periodismo. Hábleme un poco, doctor, cómo usted ve de manera general ese impacto dentro de lo que es los procesos de comunicación y los procesos también periodísticos. Una visión general de Déjame decirlo así, a ver si lo digo bien. Me pides una visión general del impacto de la inteligencia artificial en los procesos periodísticos. Ujú. ¿Lo digo bien? Sí. Bueno, veamos, ¿cómo diría? Pues tiene un impacto, yo creo que cada vez más importante. Tal vez no tan importante como, aunque todo es subjetivo y relativo, tan importante como parecía hace un año. Hace un año parecía que iba a tener una irrupción aún más destacada en el mundo periodístico, pero tiene una importancia destacada porque afecta a diversos procesos vitales para la industria. Voy a empezar por uno que a lo mejor no es el más evidente. Es el análisis de usuarios, el análisis de audiencias. Aquí tengo que hablar de segunda mano, por lo que los reportes que yo leo, no porque yo lo haya podido comprobar personalmente, porque no trabajo dentro de ninguna redacción periodística. Hablo como observador, como estudioso o como interesado en el tema. Parece que se están las empresas que se lo pueden permitir porque utilizan tecnología propia o tecnología de terceros, pero adaptada de manera específica, están utilizando la inteligencia artificial para mejorar la comprensión de lo que los usuarios de un medio quieren o lo que los usuarios de un medio desean. Es el análisis de audiencias. Están usando la inteligencia artificial para predecir, por ejemplo, de manera temprana, cuando un suscriptor presenta señales de que puede cancelar la suscripción o no renovar la tasa de abandono. Entonces, pues toman medidas y le mandan correos o le hacen ofertas especiales o lo que sea. Y luego, pues también lo utilizan para algo que a los redactores creo que no les acaba de gustar mucho, por razones comprensivas, que ahora lo vamos a entender enseguida, para verificar en tiempo real, en cada cualquier momento, qué periodísticas están impactando más, qué piezas periodísticas están gustando más a la audiencia. Y entonces los redactores añaden una doble presión a su trabajo. Además de la presión normal y deseable que la tengan de hacer buen periodismo, tienen la presión de que ese buen periodismo guste a los algoritmos, guste a las redes sociales, guste a las audiencias. Este es uno de los usos. Y luego tenemos el otro gran uso que podríamos equiparar para buscar un término global con la curación de contenidos. Digo curación de contenidos porque es como debería usarse la inteligencia artificial. Y haremos un tercer uso que es el que no debería ser. O sea, hemos visto análisis de audiencias para mejorar las posibilidades de engagement y de fidelización de los medios de comunicación, análisis del impacto en tiempo real de las noticias en redes sociales y en plataformas digitales para mejorar la fidelización y las audiencias en relación a saber qué temas gustan más a los lectores o al público de un medio, con la consiguiente presión a los periodistas, adicional a la que ya tienen de hacer un buen periodismo. Y ahora vamos a ver el uso más intuitivo, que sería la inteligencia artificial para curar como curación de contenidos. Y el tercero que veremos después de esto es el mal uso. La curación de contenidos implica que los periodistas, en cualquier momento, para su trabajo, pueden documentarse en lugar de haciendo una búsqueda estándar o en lugar de limitarse a las fuentes humanas que puede tener todo periodista, a la cual le puede consultar una cosa en un momento determinado, pueden utilizar la inteligencia artificial, ChatGPT o sistemas similares, Google Gemini, que está destacando muchísimo por una capacidad de innovación tremenda últimamente, está aplicando, dejadme que me desvíe, aplicando una batería
de innovaciones espectaculares, tanto por Google Gemini o Gemini, quien prefiera decir Gemini, pero yo me encuentro en la costumbre española de leemos las cosas tal cual. Eh, y no solo Google Gemini o Gemini, sino Notebook LM. Notebook LM se está revelando como un auténtico prodigio. Pero me estoy desviando, voy a volver a centrarme. La curación de contenidos significa que el periodista utiliza correctamente la inteligencia artificial. Lanza un prompt o una búsqueda, obtiene una información, verifica las fuentes, evalúa lo que la inteligencia artificial le da, lo edita y lo trabaja con pensamiento crítico y luego eso que ha hecho le influye en la manera que sea para redactar una noticia, para prepararse una entrevista, para planificar un reportaje, para hacer un guión de un vídeo en YouTube, pero siempre con el periodista bajo en control, siempre con el periodista controlando el proceso, lo que a veces se llama human in the loop, el periodista o el humano en el ciclo, siempre o el humano en el control. Ujú, Y por eso le llamo curación de contenidos, no le llamo solamente uso de la inteligencia artificial. La curación de contenidos implica que el periodista interactúa con la inteligencia artificial, interactúa de manera escalonada y crítica y no copia y pega contenidos. Eso es algo que no hace. Los cura, los evalúa, los analiza, los gestiona, los edita y utiliza lo que tiene que utilizar. Si el uso tiene un impacto importante, pues se supone que el medio tiene que buscar un método estándar para declarar ese uso de la inteligencia artificial. Si es un uso que ha servido como orientación, un uso auxiliar, pues no hace falta. Pero en caso de que tuviese un impacto importante, pues habría que declararlo. Y luego tenemos el tercer caso, que es, por desgracia, no dudo que tenga lugar. Esperemos que en los medios de referencia se utilice muy poco o nunca, entre poco y nunca, pero hay medios y medios, muchos tipos de medios de comunicación, los hay de referencia, los hay que, bueno, pues no utilizan códigos deontológicos periodísticos, etcétera, etcétera, y es el uso de justamente lo que acabo de decir, copiar y pegar, que ujú. sería lo contrario. La anticuración de contenidos significa que un periodista o un equipo de periodistas pues lanzan búsquedas periódicas sobre temas con mínima elaboración o sin elaboración, copian y pegan los resultados y van publicando noticias una detrás de otra. Diríamos que estos son, eh, así, para responder ahora de una manera rápida, pues los tres usos que a mí se me ocurren si me hacen una pregunta tan global como esta. Muchas gracias, doctor. ¿Y usted cuál cree que son los riesgos más graves que la IA eh, implica dentro de lo que son los procesos de desinformación, sobre todo con esta proliferación de noticias falsas, bulos, y bueno, y todo lo que tiene que ver con información engañosa? Lo más grave es que cada vez es más difícil distinguir contenidos sintéticos, sintéticos quiero decir generados por la inteligencia artificial, de contenidos reales. Esto es especialmente, esto antes, en el texto, esto nunca ha sido posible de distinguir porque el texto es texto y entonces un texto lo puede generar una inteligencia artificial de una manera muy similar a un ser humano, pero ya estábamos, de alguna manera, estábamos avisados o resignados a esto, sabemos que las, las ideas, los conceptos que recibimos por escrito en contenido textual pues los hemos de analizar con pensamiento crítico y ver si lo que nos dice una noticia es un disparate o tiene sentido, si es terraplanista o es lógico. Pero yo creo que para lo que no estábamos preparados, bueno, ahora sí, ahora hemos de estar preparados, pero no lo estábamos, hablo en pasado de hace media hora, estoy exagerando, de hace un año o 6 meses, era para la generación de vídeos realistas, imágenes, no digamos, imágenes y vídeos realistas. Y claro, una, una audiencia, una persona, una audiencia pues que está bien preparada, que no está dispuesta a dejar a creer cualquier cosa, que tiene pensamiento crítico, pues puede que los vídeos no le impacten demasiado, los vídeos falsos.
pero una parte de la audiencia que, por la razón que sea, por su juventud, porque está muy polarizada, porque quiere creer en eso que le está llegando, pues va a ser siempre impactada, va a tener siempre un potencial como víctima para ser impactada por vídeos falsos. Y los vídeos falsos tienen un impacto psicológico muy fuerte. Ver un vídeo en el cual crees ver en carne y hueso una persona haciendo algo acompañado de una noticia falsa para, como ya sabemos, las noticias falsas, una parte de ellas lo que buscan es crear división, crear polarización. Y para crear polarización hay que buscar generar indignación. Y a las personas víctimas de la indignación, pues van a caer en esa trampa fácilmente cuando vean un vídeo en el que, por ejemplo, yo que sé, me lo invento, pues es el gobierno, un gobierno malvado de cualquier ciudad malvada o un país malvado, el que ha provocado inundaciones, ves a saber por qué motivo. Pero las fake news son así de salvajes. Pueden hacer creer que es el gobierno el que está rompiendo o abriendo presas expresamente para ahogar a sus ciudadanos. Es absurdo, no se sabe por qué podría hacer eso un gobierno, por muy malvado que fuera. Pero bueno, es un caso real. Si eso lo ves en vídeo, hay maneras de detectarlo. A veces eso se ha hecho con vídeos de otros sucesos anteriores que no tienen nada que ver con inundaciones, pero si se hace con inteligencia artificial, pues sea el tema de las inundaciones o cualquier otro, pues va a tener una parte de la población sensible, o sea, que puede ser afectada, pues va a serlo, por supuesto. Doctor, ¿y hay esperanza de que la IA también ayude a mitigar este problema de la polarización y los discursos de odio de los que usted está hablando? ¿O realmente esto irá a mayor gracias a la IA misma? Bueno, a ver, aquí hay dos cosas. Digamos, sí, yo creo que es elemental que la inteligencia artificial está en buenas condiciones, debidamente entrenada, una red neuronal o un modelo de lenguaje debidamente entrenado, pues que duda cabe que, o al menos yo no tengo dudas, espero no estar muy equivocado, que duda cabe que debidamente entrenado podría examinar vídeos y fotografías que circulan en redes sociales y, y advertir de la probabilidad alta o media o baja o muy alta de que sean noticias falsas o que sean contenidos fabricados por la inteligencia artificial. El problema es la polarización. Esto puede pasar, pero el problema es la polarización social. Voy a poner el ejemplo del terraplanismo. Si hay una parte de la población mundial, parece ser que está en un 2%. Un 2% puede parecer muy poco, y afortunadamente un 2% es muy poco. Pero hagamos cálculos y si es cierto que hay aproximadamente un 2% de la población, no sé si mundial, como acabo de decir, por un dato que leí hace poco, no sé si un 2% de la población mundial o un 2% de Occidente o un 2% de alguna zona importante del mundo está dispuesta o cree en el terraplanismo, si calculamos un 2%, sea que se calcula, pues son millones de personas y muchos millones de personas. Al terraplanista es inmune a razonamientos. Es decir, vamos a ver en dos partes. ¿La inteligencia artificial puede mitigar el problema de las falsas creaciones con inteligencia artificial? Sin duda, técnicamente sí. Ahora, ¿va a tener eso impacto en las personas que son vulnerables a las fake news? Es otra historia. Es un tema completamente distinto, porque esas personas que son vulnerables, voy a decirlo de una manera seguramente muy poco adecuada, muy grosera, quieren ser vulnerables. ¿Qué haces cuando un terraplanista quiere ser terraplanista? Para poner este ejemplo, ¿no? Entonces, hay esas dos cuestiones. Es fuerte, la verdad. Súper fuerte porque es como usted dice, ellos no tienen opción de razonamiento, ¿no? No razonan, ya están en su creencia y de ahí nadie lo saca. Ya es una especie de fanatismo, Sí, ¿no? literalmente, si se pone en marcha una inteligencia artificial que funcione dentro de una red social para advertir de qué contenidos están generados por la inteligencia artificial y por tanto son susceptibles de ser falsedades, pues a una parte de la población, esperemos que a la mayoría le servirá
pero la parte irreductible pensará que esa inteligencia artificial sigue formando parte de un complot, el mismo complot que algunos atribuyen, pues que estamos gobernados por una secta internacional que secuestra y asesina niños. Bueno, pues Ujú. esto es lo que tenemos en estos momentos. Lo que hay. Doctor, ¿considera usted que esa falta de opacidad y transparencia de los algoritmos genera desconfianza en los periodistas, en el periodismo? Sí, si ahora volvemos a un público ilustrado como es el de los periodistas y no podemos presuponer una cierta capacidad crítica, un cierto pensamiento crítico, le podemos a un periodista profesional, vamos a suponerle esa capacidad crítica, aunque debe haber de todo, para bien o para mal. Es evidente que tienen que desconfiar de lo que tú dices, de la opacidad de los algoritmos. Las inteligencias artificiales tienen, los productores y fabricantes de inteligencias artificiales tienen la responsabilidad ética y legal de que sus inteligencias artificiales estén en lo posible libres de sesgos que vayan contra los valores compartidos. Las inteligencias artificiales deben estar alineadas con valores humanos, con derechos humanos, con la democracia, pero bueno, pues ni siquiera los programadores de la inteligencia artificial conocen cómo desarrollan entre comillas, su razonamiento. Bueno, no razonan realmente, pero es como si razonaran, ¿no? Entonces, sí, claro, hay que tener una saludable desconfianza hacia los contenidos que genera una inteligencia artificial, porque a las alucinaciones hay dos problemas como mínimo desde el punto de vista de un periodista que cura información, que cura contenidos usando la inteligencia artificial. Ese periodista tiene que tener cuidado de dos cosas. Uno, las alucinaciones, los datos falsos que la inteligencia artificial genera porque funciona de manera algorítmica, no, y sí, algorítmica sí, pero iba a decir otra cosa. Funciona de manera probabilística. Entonces, el probabilismo le hace generar secuencias de frases, incluso datos completos inventados. Y lo otro, pues, cuando se esté tratando de temas delicados, de temas sensibles, pues la posibilidad de que la inteligencia artificial tenga una mala alineación con derechos humanos, por mencionar el tema más candente, ¿no? Así es. Entonces, el periodista tiene que tener esa desconfianza, sí. ¿Y qué responsabilidad deberían asumir las plataformas de las redes sociales en este tema de la desinformación? ¿La asumen? Bueno, haces bien en puntualizar las dos cosas. ¿Qué deberían y qué hacen? Ujú. Que yo sepa, hacen mucho menos de lo que deberían hacer. Hacen algo, es evidente que hacen algo. En algunas plataformas se ve más claramente que en otras. En algunas plataformas, por desgracia, su propietario ha dicho que no va a hacer nada, ha declarado que es propietario, ha declarado que es un fanático de la libertad de información, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero se ha declarado fanático de la libertad de información y por tanto ha eliminado controles. Pero bueno, hay otras plataformas son más razonables en esto y efectivamente ponen controles, no los suficientes por lo que se está viendo, no tanto como los que deberían poner. Y la respuesta a qué responsabilidad deberían tener, la tienen toda, la tienen toda. La responsabilidad de las plataformas es total. Es responsabilidad de una... Igual, las plataformas se enriquecen con los contenidos de los usuarios. Si tienes lo bueno, tienes que tener lo malo. Eso es un principio jurídico básico. Cuando alguien tiene algo, tiene lo bueno y lo malo de ese algo. Lo bueno es que se enriquecen con la atención de los usuarios y la publicidad. Lo malo es que tienen que controlar los contenidos. Bueno, es malo, eso sí, pero hay que hacerlo. Entonces, responsabilidad, tienen toda la responsabilidad. Otro problema es cómo los gobiernos o las sociedades les obligan a cumplir con su responsabilidad. Eso es la lucha en la que estamos ahora. Todos sabemos que concretamente la Unión Europea pues tiene una línea abierta, un frente abierto para obligar cada vez más a las plataformas a ser más responsables de lo que publican. Que no se escuden, esto lo ha hecho un usuario, no lo he hecho yo, pero tú te estás beneficiando de lo que hacen tus usuarios. Entonces tienes la obligación. Ya lo hacen. Tengo entendido que con todas las barbaridades que nos llegan, llegan una fracción solo, ¿eh? Hay mecanismos también para que los propios usuarios denunciemos casos muy salvajes de noticias falsas y
y algunas son incluso muy crueles. Pero bueno, para sintetizar, me consta que hacen cosas, están haciendo cosas, no son totalmente ajenos al control, están controlando. Me consta, o parece ser, que no hacen lo suficiente y la responsabilidad la tienen toda, y seguramente hasta que los gobiernos o las agencias de control no puedan imponer sanciones muy serias, pues las plataformas no se lo tomarán tan en serio como nos gustaría a todos. Finalmente, doctor, ¿qué le espera a la democracia en este contexto de polarización, desinformación, discursos de odio? ¿Cómo lo ve usted? Te tomo la pregunta inicial. ¿Qué le espera a la democracia? Nada bueno. No voy a fingir que soy optimista cuando no lo soy, aunque yo soy una persona de naturaleza absoluta y totalmente optimista. Pero bueno, hay una broma que se hace a veces, que se dice que un pesimista es un optimista bien informado. Y en este caso estoy siendo pesimista porque me temo que estoy bien informado. Me gustaría estar peor informado, pero estoy bien informado. No le espera nada bueno. Eso no quiere decir que el final sea fatal. Yo voy a diferenciar cómo está evolucionando, cómo está afectando eh, los tiempos actuales al prestigio de la democracia, que este es el problema, está perdiendo prestigio, cómo está afectando y cómo acabará. No soy pesimista en cómo acabará. No creo que la democracia vaya a tener su fin, pero es un peligro real. Hay que entenderlo así. Tenemos que darnos cuenta de que la democracia está en peligro. Eh, Siempre ha estado en peligro desde que se inventó y desde que se reinstauró en el sentido moderno, podemos decir, sentido moderno que las democracias actuales, en el sentido más moderno, pues quizás es heredera de los años 60 del siglo pasado, por poner alguna fecha. Quizás un politólogo me afinaría más y me diría, no, no es de los años 60 del siglo pasado, es de los años 30 o es de final del 19. Pero yo creo que las democracias como funcionan ahora, con todo su aparato de democracia, derechos humanos, estado del bienestar, porque todo está unido, procede de entre los años 60 y algo así. Bueno, pues siempre ha estado en riesgo, pero siempre tenía más prestigio que desprestigio y ahora se está invirtiendo. La democracia ha entrado en una fase de desprestigio, las generaciones más jóvenes pues no la valoran. Y entonces, ¿qué le espera a la democracia en este contexto? Pues nada, bueno, ojalá sea, otra cosa es que los seres humanos no tenemos que ser marionetas pasivas de lo que vemos en el mundo, podemos reaccionar y ahí estamos reaccionando y que yo sepa, pues hay muchas personas interesadas, afortunadamente, debe haber más que menos, más personas interesadas en proteger la democracia que en destruirla y esperemos que la reacción de todos, pues al final consiga revertir el proceso. Interesante. Muchísimas gracias, doctor Codina. Le agradezco Encantado. bastante por haber permitido que pueda conversar con usted de estos temas que apasionan. El tiempo realmente se va rapidísimo, pero hay mucho que se queda por hablar. A lo mejor en alguna otra oportunidad, el próximo año, si regreso a hacer alguna estancia, volveremos a conversar para ver cómo va la situación, porque esto va cambiando Sí, de manera sí. vertiginosa. Estaré encantado, siempre es muy agradable hablar contigo, tienes unas inquietudes muy interesantes, demuestra tu preparación muy buena porque haces unas preguntas muy incisivas y bueno, ya sabes que siempre para mí es un placer hablar contigo. Ay, doctor, muchas gracias. Usted siempre tan amable. Un abrazo a la distancia. Adiós. Un abrazo, hasta pronto.